La rutina diaria se había convertido en un peso que arrastraba mis días. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, un eco del mismo ritmo monótono. Preparaba el desayuno mientras mi esposo leía el periódico, absorto en las noticias que nunca parecían cambiar. La conversación se limitaba a lo esencial: ¿te gusta el café? ¿O qué planes tienes hoy? La conexión emocional que alguna vez existió entre nosotros se había desvanecido, dejando solo un vacío palpable. Los fines de semana, solíamos pasear por las calles de Valencia, disfrutando de la brisa marina y los colores vibrantes de la ciudad. Pero ahora, esos momentos se sentían como una obligación más que como un placer. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y aunque los preparativos llenaban el aire de emoción, yo me sentía distante. La alegría de las festividades no lograba penetrar la neblina que cubría mi corazón. Un día cualquiera, mientras revisaba mis mensajes en el teléfono, un nombre apareció en la pantalla: mi hijastro. No lo veía desde hacía años, su vida lo había llevado lejos. Su mensaje era simple pero impactante: hola, ¿cómo has estado? Me gustaría verte. Un torrente de emociones me invadió al leerlo. Recordé los días en que era un joven lleno de sueños y esperanzas, y cómo su ausencia había dejado una huella en nuestra familia. La idea de volver a verlo despertó algo dentro de mí. Una chispa olvidada que encendió recuerdos de tiempos pasados. De repente me encontré pensando en él no solo como el hijo de mi esposo, sino como alguien con quien compartí momentos significativos. La atracción que había sentido antes regresó con fuerza y me sorprendió. Era un sentimiento confuso, sabía que era inapropiado, pero no podía evitarlo. Decidí responderle con cautela. Hola, ha pasado mucho tiempo. Estoy bien. La incertidumbre me consumía mientras esperaba su respuesta. En mi mente comenzaba a imaginar cómo sería nuestro encuentro, una conversación ligera al principio y luego algo más profundo y revelador. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del mensaje y sus posibles implicaciones. Al día siguiente recibí una invitación para encontrarnos en una pequeña cafetería del barrio donde solíamos ir juntos cuando él era más joven. El lugar estaba lleno de vida, risas y conversaciones llenaban el aire cálido y acogedor. Me senté nerviosa en una mesa junto a la ventana, observando cómo las personas pasaban ajenas a mis pensamientos tumultuosos. Cuando llegó lo reconocí al instante aunque habían pasado años desde nuestra última reunión. Su sonrisa iluminó la habitación y trajo consigo una sensación de nostalgia intensa. Hablamos sobre trivialidades al principio, su trabajo, mis hobbies y los cambios en nuestras vidas desde entonces. Sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso diferente. Te he extrañado, dijo él con sinceridad en sus ojos. Yo también, respondí sin poder evitarlo. A medida que avanzaba la conversación, las barreras que había construido comenzaron a desmoronarse lentamente. Recordamos viejos tiempos juntos, su risa resonaba como música familiar en mis oídos. Las miradas se volvieron más intensas, cada gesto parecía cargado de significado oculto. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa mientras alcanzábamos el mismo vaso de agua. Fue solo un roce fugaz pero electrizante, ambos nos detuvimos en seco al darnos cuenta del impacto de ese gesto simple pero significativo. La tarde avanzó entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que finalmente propuse algo audaz: ¿te gustaría dar un paseo por la plaza del Mercado Central? Siempre fue uno de nuestros lugares favoritos. Aceptó sin dudarlo. Al caminar por las estrechas calles empedradas hacia el mercado, los aromas frescos de frutas y flores nos envolvían como un manto cálido. Las multitudes parecían desvanecerse mientras nos concentrábamos el uno en el otro, todo lo demás desaparecía momentáneamente. Cuando llegamos al mercado lleno de colorido bullicio, decidimos probar algunas tapas locales en uno de los bares cercanos. Los sabores eran intensos y vibrantes, cada bocado traía consigo recuerdos compartidos del pasado entre nosotros. Sin embargo, mientras disfrutábamos del momento presente, una sombra oscura comenzó a cernirse sobre mí. ¿Qué significaba realmente todo esto? La atracción hacia él crecía sin control dentro mío, me asustaba pensar a dónde podría llevarme este camino inesperado.
Mientras conversábamos animadamente sobre trivialidades cotidianas entre bocados deliciosos, mi mente divagaba hacia lo prohibido. ¿Podría esto ser algo más? La idea me aterrorizaba tanto como me excitaba. Finalmente decidí dar un paso más allá. ¿Te gustaría salir conmigo otra vez?, pregunté casi temblando ante la posibilidad. Él sonrió con complicidad, pero su expresión cambió repentinamente cuando le dije eso. Sus ojos reflejaron dudas profundas que no podía ignorar ni dejar pasar por alto. Claro, pero hay algo que debes saber, respondió finalmente con voz suave pero firme. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como si fueran hojas secas llevadas por el viento otoñal. Sabía que estábamos al borde de algo significativo e irrevocable. El aire se volvió tenso mientras esperaba su revelación, y yo ya sabía que nada volvería a ser igual después de este encuentro. La tensión en el aire se hizo palpable. Miré a mi hijastro buscando señales de lo que podría estar pensando. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si también estuviera tratando de comprender lo que significaba este encuentro. La cafetería del barrio, con su aroma a café recién hecho y repostería, parecía un refugio del mundo exterior. Sin embargo, ese refugio no era suficiente para disipar la ansiedad que me embargaba. ¿Qué es lo que tienes que decirme?, preguntó con voz baja, casi como un susurro. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos, profundos y sinceros. El instante se alargó, cada segundo pesando más que el anterior. La gente pasaba ajena a nosotros, inmersa en sus propias vidas, mientras yo luchaba con la decisión de abrir mi corazón. Es solo, comencé a decir, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Lo miré una vez más y vi algo en el que me hizo sentir un destello de valentía. He estado pensando mucho desde que volviste. La frase salió casi sin querer, como si una parte de mí hubiera decidido hablar sin consultar a la razón. Él asintió lentamente, como si entendiera la complejidad de mis pensamientos. Yo también he estado pensando en ti, confesó por fin. Su voz era suave y clara, y esas palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. La conversación fluyó entre nosotros con una facilidad inesperada. Hablamos sobre los años pasados, sobre cómo nuestras vidas habían tomado caminos diferentes pero paralelos. Cada palabra parecía acercarnos más, creando un espacio donde la incomodidad inicial comenzaba a desvanecerse. En un momento dado, él hizo un comentario amable sobre cómo siempre había admirado mi fortaleza. Esa frase me sorprendió, nunca había considerado que alguien pudiera ver en mí esa cualidad. Sentí una conexión inesperada y poderosa en ese instante, era como si las barreras que había levantado durante años comenzaran a desmoronarse. El ambiente cambió cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa. Fue un roce ligero pero electrizante, ambos nos congelamos por un segundo antes de retroceder rápidamente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, el aire entre nosotros vibraba con una nueva energía. Esto es raro, murmuré al final, intentando romper la tensión creciente entre nosotros. Pero él solo sonrió levemente y dijo, a veces lo raro puede ser bueno. Sus palabras resonaron en mi mente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Un impulso repentino me llevó a inclinarme hacia él y susurrar, nos besamos. Las palabras salieron casi sin pensar, sentí como el peso de esa confesión caía entre nosotros como una piedra lanzada al agua, creando ondas inesperadas. Su reacción fue instantánea, su mirada se intensificó y pude ver cómo su respiración se aceleraba ligeramente. El momento se tornó denso y lleno de significado, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible e ineludible. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente con tono serio pero sincero. La pregunta flotó entre nosotros como una nube gris, no tenía respuestas claras ni siquiera para mí misma. No lo sé, respondí honestamente mientras mis pensamientos giraban frenéticamente en busca de alguna solución o salida lógica a esta situación tan complicada. Pero había algo liberador en esa incertidumbre, era como si por primera vez en años pudiera ser honesta acerca de mis sentimientos. Decidimos dar un paseo después del café para despejar nuestras mentes aturdidas por las revelaciones del día. Caminamos juntos por las calles empedradas de Valencia, donde las luces comenzaban a encenderse mientras caía la tarde y el bullicio del mercado se transformaba en murmullo suave.
El mercado central estaba lleno de vida, los vendedores ofrecían frutas frescas y flores coloridas, llenando el aire con aromas irresistibles. Me detuve frente a un puesto de naranjas brillantes y sonreí al recordar las tardes pasadas aquí con mi esposo antes de que todo cambiara entre nosotros. Recuerdo venir aquí contigo, dije mientras miraba las naranjas dispuestas ordenadamente frente a mí. Eran tiempos felices. Él asintió lentamente y luego agregó, quizás deberíamos intentar recuperar esos momentos. Su tono era esperanzador pero también cargado de realidad. Sabía que no sería fácil volver atrás después de lo sucedido. Mientras continuábamos caminando juntos por las estrechas calles del barrio antiguo, sentí como la conexión entre nosotros crecía más fuerte con cada paso. La sensación era confusa pero emocionante al mismo tiempo, era como estar atrapada entre dos mundos muy diferentes. Las sombras comenzaron a alargarse mientras nos acercábamos al parque central donde solíamos pasar horas hablando sobre nuestros sueños y anhelos perdidos en el tiempo. Al llegar allí encontramos un banco vacío bajo un árbol frondoso, decidimos sentarnos para descansar unos momentos. En ese instante tan íntimo y tranquilo, nuestras manos volvieron a tocarse suavemente sobre el banco. Miré sus ojos e hice un esfuerzo consciente por mantenerme centrada en el presente. No quería dejarme llevar por pensamientos oscuros o recuerdos dolorosos del pasado. Esto es complicado, dije finalmente mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos contradictorios. Él pareció comprender mi lucha interna porque su expresión reflejaba también confusión pero una chispa innegable de deseo. Podemos descubrirlo juntos, sugirió con voz firme pero amable mientras apretaba suavemente mi mano entre las suyas. Esa declaración resonó profundamente dentro de mí, sentí como el miedo comenzaba a desvanecerse poco a poco ante la posibilidad de explorar esta nueva conexión sin restricciones ni juicios externos. Sin embargo, justo cuando estaba empezando a aceptar esta nueva realidad llena de incertidumbres emocionantes e inquietantes al mismo tiempo, escuché pasos aproximándose detrás nuestro y giré rápidamente la cabeza hacia la dirección del sonido familiar que rompía nuestra burbuja momentánea. Era mi esposo quien aparecía caminando hacia nosotros con su expresión habitual seria e inquisitiva. Su presencia inmediata trajo consigo una oleada fría de realidad que amenazaba con deshacer todo lo construido hasta ese momento entre mi hijastro y yo. La presencia de mi esposo alteró el ambiente que se había creado entre mi hijastro y yo. Su mirada, que siempre buscaba respuestas en los ojos de los demás, se detuvo en nosotros. La tensión creció como un globo a punto de estallar. Intenté sonreír, pero la mueca que se formó en mis labios no era más que una máscara para ocultar la confusión que me invadía. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó. Su tono era neutral, pero su expresión delataba una sospecha latente. Solo charlando un momento, respondí tratando de sonar despreocupada. La voz me salió más temblorosa de lo que esperaba. Mi hijastro asintió con una leve sonrisa, aunque sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía yo. Había algo en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que estaba ocurriendo fuera un juego peligroso. La conversación fluyó hacia temas triviales, pero la conexión entre nosotros permanecía palpable. Un hilo invisible nos unía a pesar de la presencia del otro. A medida que mi esposo hablaba sobre sus planes para el fin de semana, mi mente divagaba hacia lo ocurrido antes de su llegada. ¿Cómo había llegado a este punto? La atracción por mi hijastro era un fuego que ardía silenciosamente, y cada vez era más difícil ignorarlo. La culpa me acechaba como una sombra constante, cada rayo de deseo era seguido por un trueno de remordimientos. Después de unos minutos incómodos, mi esposo decidió irse a buscar algo en el coche. Esa breve ausencia fue suficiente para que la atmósfera entre nosotros se transformara nuevamente. Mi hijastro se acercó un poco más, y nuestros ojos se encontraron con una intensidad renovada. No sé cómo hemos llegado hasta aquí, dijo él en voz baja, casi como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Es complicado, respondí, sintiendo como las palabras salían sin filtro. Nunca quise ponerme en esta situación. La conversación derivó hacia recuerdos compartidos, anécdotas de tiempos pasados cuando él aún era un niño y yo intentaba ser una figura maternal para él. Recordar esos momentos me hizo sentir nostálgica y también ansiosa por lo que estaba sucediendo ahora.
Cada risa compartida parecía intensificar el vínculo entre nosotros. Cuando regresó mi esposo, la chispa desapareció instantáneamente. La realidad volvió a envolvérmelo todo con su manto gris y pesado. Nos despedimos rápidamente, no podía permitirme más momentos a solas con él bajo la mirada inquisitiva del hombre al cual había jurado amor eterno. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Mi mente estaba atrapada entre la lealtad hacia mi esposo y los sentimientos prohibidos hacia mi hijastro. Cada vez que recibía un mensaje o una llamada suya, el corazón me latía con fuerza. Cada interacción parecía llevarme más cerca del abismo donde sabía que no podía caer sin consecuencias devastadoras. Una tarde decidí darme un respiro y salir a caminar por las calles de Valencia. El bullicio del mercado central llenaba el aire con aromas vibrantes, frutas frescas, flores coloridas y especias exóticas danzaban alrededor de mí mientras intentaba encontrar claridad en mis pensamientos. Pero incluso allí, rodeada de vida y movimiento, no podía escapar del dilema interno al que me enfrentaba. En medio del caos habitual del mercado, vi una pequeña cafetería al final de una callejuela familiar. Siempre había sido uno de mis lugares favoritos para reflexionar sobre la vida mientras saboreaba un café solo o una horchata fresca. Sin pensarlo dos veces, entré buscando consuelo en aquel rincón acogedor. Al sentarme junto a la ventana, observé cómo la gente pasaba rápidamente sin detenerse a notar lo efímero del momento presente. De repente recordé aquella conversación reciente con él, cómo nuestras risas habían resonado como ecos en mi memoria. Decidí enviarle un mensaje: ¿te gustaría encontrarte aquí mañana? El clic del botón enviar resonó dentro mío como si estuviera lanzando una piedra al agua tranquila. Las ondas comenzaban a expandirse sin control. A la mañana siguiente llegué antes que él al café. Necesitaba prepararme mentalmente para lo que podría suceder entre nosotros nuevamente. Cuando finalmente apareció, su sonrisa iluminó la habitación como si todo lo demás hubiera desaparecido por completo. Nos sentamos juntos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre trivialidades nuevamente. Sin embargo, había algo diferente en el aire esta vez. Una electricidad palpable flotaba entre nosotros. Las palabras parecían danzar alrededor del tema prohibido sin atrevernos a tocarlo directamente. ¿Te acuerdas del verano pasado?, preguntó él repentinamente. Cuando fuimos juntos a esa playa. Las memorias inundaron mis pensamientos, risas bajo el sol ardiente y conversaciones profundas sobre sueños e ilusiones perdidas en las olas del mar Mediterráneo. Pero ahora todo eso parecía distante e irrelevante frente a lo que estaba ocurriendo entre nosotros ahora mismo. Nuestros labios se encontraron accidentalmente cuando ambos nos inclinamos hacia adelante al mismo tiempo para alcanzar nuestra taza de café. Fue un roce fugaz pero electrizante que encendió llamas ocultas dentro mío nuevamente. El instante fue breve pero significativo. Miradas atónitas se cruzaron antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado algo sagrado e inalcanzable al mismo tiempo. Sabíamos bien lo peligroso que era ese momento compartido. Ambos éramos conscientes de las implicaciones detrás de esa chispa repentina. Esto no puede seguir así, dije finalmente con voz temblorosa mientras intentaba recuperar el control sobre mis emociones desbordadas. No podemos seguir jugando con fuego. Lo sé, respondió él con sinceridad, pero no puedo evitarlo, hay algo entre nosotros. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa pesada. Aunque sabía que debía poner límites claros para protegernos a ambos, cada vez se hacía más difícil ignorar ese deseo profundo e incontrolable por estar juntos. Cuando finalmente salimos del café bajo el cálido sol valenciano, sentí como todo cambiaba drásticamente dentro mío. Ya nada sería igual después de aquel encuentro cargado de tensión emocional y promesas implícitas no dichas entre nosotros dos. Mi corazón latía desbocado mientras caminábamos juntos por las calles adoquinadas. Cada paso parecía acercarnos más al abismo donde sabía perfectamente que no podría volver atrás sin enfrentar las consecuencias irrevocables de nuestras acciones recientes. La multitud del festival nos envolvía con su bullicio y colores vibrantes. Las luces titilaban en el aire mientras las risas y los aromas de la comida callejera llenaban mis sentidos. Había algo mágico en el ambiente, un contraste con la tensión que se había instalado entre nosotros desde nuestra última conversación. La atracción que sentía por él era como un fuego que no podía extinguir, y cada vez que lo miraba, mi corazón se aceleraba.
Decidimos encontrarnos en un rincón apartado de la plaza, lejos de las miradas curiosas. La música resonaba a lo lejos, pero aquí había un silencio que nos envolvía, creando un espacio solo para nosotros. A pesar de las risas y la alegría a nuestro alrededor, una sombra de miedo nos acechaba. El temor a ser descubiertos se hacía cada vez más presente. ¿Crees que alguien nos ha visto?, preguntó él, sus ojos reflejando una mezcla de inquietud y deseo. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. Solo debemos ser cuidadosos. Pasamos unos momentos en silencio, mirándonos con complicidad. Cada mirada era un pacto tácito sobre lo que significaba este encuentro. La conexión entre nosotros se había vuelto palpable, no era solo una atracción física, sino algo más profundo que comenzaba a florecer en medio del caos. Al caer la noche decidimos dejar el festival atrás y buscar refugio en un pequeño hotel cercano. El lugar era discreto y acogedor, el tipo de sitio donde las historias de amor ocultas podían florecer sin ser interrumpidas. Cuando entramos en la habitación, el aire se volvió denso con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Las conversaciones fluyeron fácilmente al principio, recordamos anécdotas del pasado mientras la luz tenue creaba sombras danzantes alrededor nuestro. Pero pronto esa ligereza se transformó en algo más intenso. Nos acercamos lentamente el uno al otro hasta que nuestras manos se encontraron sobre la cama. Esto es complicado, murmuró él. Lo sé, respondí con voz suave. Pero no puedo evitarlo. Fue entonces cuando decidimos dar ese paso incierto hacia lo desconocido. Pasamos la noche juntos, sintiendo cómo todo cambiaba irreversiblemente entre nosotros. Cada susurro y cada roce eran como promesas que nunca habíamos imaginado hacer. A medida que amanecía, la realidad comenzó a filtrarse nuevamente en mis pensamientos. La culpa me invadió como una ola fría, sabía que estaba cruzando límites peligrosos. ¿Qué pensaría mi esposo si supiera? ¿Y si alguien nos veía? La vida cotidiana esperaba afuera con sus responsabilidades y expectativas. Despertar junto a él fue una experiencia desconcertante, su rostro tranquilo contrastaba con el torbellino emocional dentro mío. Mientras me vestía para salir discretamente del hotel, sentí como una parte de mí anhelaba quedarme allí por siempre, lejos del mundo exterior y sus juicios. Cuando finalmente salimos a la calle, el sol brillaba intensamente sobre Valencia, parecía burlarse de nuestra situación secreta. Caminamos juntos hacia un café cercano donde habíamos planeado desayunar antes de separarnos nuevamente para enfrentar nuestras vidas cotidianas. No sé cuánto tiempo podremos seguir así, dijo él mientras tomábamos café en una mesa apartada. Me asusta pensar en lo que podría pasar si alguien descubre esto. La preocupación en su voz resonó profundamente en mí, era un recordatorio constante del riesgo que estábamos tomando al permitir que esta relación prosperara en secreto. Aún así, no podía negar lo especial que había sido esa noche compartida, había despertado algo dentro mío que creía perdido para siempre. Mientras conversábamos sobre trivialidades para distraernos del tema espinoso entre nosotros, noté cómo los ojos de algunas personas pasaban por nuestra mesa con curiosidad. El corazón me latió con fuerza al imaginarme atrapada entre dos mundos, mi vida familiar y esta nueva conexión prohibida. La conversación fue interrumpida por un grupo de amigos comunes que entraron al café riendo y charlando animadamente, sus risas resonaron como una advertencia silenciosa sobre lo frágil que era nuestra situación actual. Uno de ellos me saludó efusivamente. ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Estás disfrutando del festival? Sonreí forzadamente mientras intentaba ocultar mi nerviosismo ante su mirada inquisitiva. Sí, solo he venido a tomar algo antes de volver a casa, respondí evasivamente. El hijastro me miró con preocupación, ambos sabíamos cuán cerca estábamos del precipicio y cómo cualquier desliz podría arruinarlo todo. Cuando finalmente nos despedimos después del desayuno, sentí el peso del mundo sobre mis hombros mientras caminábamos separados hacia direcciones opuestas. Cada paso me alejaba más de esa conexión intensa pero peligrosa que había comenzado a florecer entre nosotros. El día transcurrió lentamente mientras intentaba sumergirme nuevamente en las rutinas diarias, preparar comidas, atender llamadas telefónicas y cumplir con las tareas domésticas habituales.
Sin embargo, mi mente estaba atrapada constantemente en recuerdos fragmentados de esa noche mágica junto a él, los susurros compartidos bajo las sábanas y los momentos robados donde solo existíamos nosotros dos sin preocupaciones externas. A medida que avanzaban los días siguientes, el miedo comenzó a apoderarse lentamente de mí. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Las críticas veladas comenzaron a llegar desde mis amigos más cercanos, comentarios sutiles sobre mi estado emocional o insinuaciones acerca de mi matrimonio empezaron a incomodarme más cada día. Un día recibí un mensaje inesperado. ¿Podemos hablar? Necesito contarte algo importante, decía simplemente el texto enviado por él. El corazón se me aceleró al leerlo, sabía perfectamente qué significaría ese encuentro, pero no podía evitar sentirme atraída hacia esa incertidumbre tan intensa como peligrosa. Acepté encontrarnos esa misma tarde en nuestra cafetería habitual para discutir lo inevitable. Nuestras emociones desbordadas e incontrolables estaban llevando nuestras vidas hacia caminos inciertos e inexplorados. Mientras esperaba su llegada, reflexioné sobre todas las decisiones tomadas hasta ahora. Cada elección parecía marcarme indeleblemente como un eco persistente resonando dentro mío sin descanso alguno. La tarde se presentó con un cielo despejado, pero mi interior estaba nublado por la ansiedad. La cafetería, con su aroma a café recién hecho y pasteles horneados, solía ser un refugio, sin embargo, en ese momento se sentía como una trampa. Cada minuto que pasaba me acercaba más a un encuentro que podría cambiarlo todo. Cuando finalmente llegó, su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y emoción. Nos saludamos con un gesto casual, pero había una tensión palpable en el aire. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas de otros clientes. La conversación comenzó con trivialidades, pero pronto las palabras se tornaron pesadas y cargadas de significado. ¿Cómo has estado?, preguntó él, rompiendo el silencio incómodo. Su voz era suave, casi un susurro. Bien, tratando de adaptarme a los cambios, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia lo inevitable. La mirada que me devolvió contenía una profundidad que me intimidaba. De repente el ambiente familiar de la cafetería se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. La realidad de nuestra situación se hizo evidente, estábamos atrapados en un torbellino emocional del que no sabíamos cómo escapar. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos, la conexión entre nosotros creció desmesuradamente. Me alegra verte, dijo él con sinceridad. A veces siento que no tengo a nadie con quien compartir mis pensamientos. Yo también, admití sin poder evitarlo. Era cierto, la soledad me acechaba en cada rincón de mi matrimonio. El tiempo pasó volando mientras compartíamos risas y anécdotas del pasado. Pero al mismo tiempo, la culpa comenzaba a asomarse como una sombra inquietante. Las palabras no dichas flotaban entre nosotros como fantasmas, la atracción seguía creciendo y no había forma de ignorarla. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, una chispa recorrió mi cuerpo. En ese instante todo lo que había construido durante años parecía desvanecerse ante mis ojos. Nos besamos, resonó en mi mente como un eco lejano, era algo que nunca había imaginado sucedería entre nosotros. El momento fue breve pero intenso, ambos retrocedimos como si nos hubieran dado una descarga eléctrica. Miradas nerviosas se encontraron y el silencio se volvió abrumador. Era evidente que habíamos cruzado una línea invisible que cambiaría nuestras vidas para siempre. La conversación tomó un giro inesperado cuando él mencionó su deseo de mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo. Sus palabras resonaron en mí como un tambor lejano, la idea de perderlo era aterradora. ¿Por qué querrías irte tan lejos?, pregunté tratando de ocultar mi inquietud. Necesito espacio, respondió con sinceridad. A veces siento que aquí no pertenezco. La presión del entorno familiar comenzó a intensificarse en mi mente mientras reflexionaba sobre lo que significaría su partida para nuestra relación secreta. A medida que hablábamos sobre sus planes futuros, la realidad se hizo más clara. Nuestra conexión estaba construida sobre cimientos inestables y cualquier movimiento en falso podría derrumbarlo todo. Las críticas veladas de amigos cercanos comenzaron a resonar en mis pensamientos, comentarios sobre el comportamiento extraño entre él y yo habían empezado a circular por nuestro círculo social.
El miedo a ser descubiertos crecía como una sombra amenazante detrás de cada sonrisa forzada o mirada inquisitiva. Al salir de la cafetería, me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde podía seguir adelante con esta nueva relación y otro donde las expectativas sociales dictaban mi vida diaria. Caminamos juntos por las calles empedradas de Valencia, rodeados por los colores vibrantes del atardecer, cada paso parecía llevarme más lejos del camino conocido. Mientras nos despedíamos frente a su coche, la incertidumbre llenó el aire nuevamente. Necesito pensar, le dije mientras miraba sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. Yo también, admitió él antes de cerrar la puerta detrás de sí mismo. Regresé a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mi esposo estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando entré por la puerta, su presencia contrastaba fuertemente con los sentimientos encontrados que llevaba dentro. La rutina habitual parecía aún más vacía esa noche mientras cenábamos juntos en silencio. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente me retiré a mi habitación. Cada pensamiento era un recordatorio del dilema al que me enfrentaba. Seguir adelante con esta relación prohibida o aferrarme al matrimonio sin amor que había conocido durante tanto tiempo. El sueño llegó tarde esa noche. Las imágenes del encuentro danzaban en mi mente mientras intentaba encontrar claridad entre mis emociones contradictorias. La decisión pesaba como una losa sobre mi pecho. ¿Qué camino debía tomar? La mañana siguiente trajo consigo nuevas preocupaciones cuando recibí mensajes sutiles de amigos preguntando por mí y señalando cambios en mi comportamiento reciente. Las palabras eran suaves pero cargadas de insinuaciones inquietantes, parecía que todos estaban atentos a cualquier movimiento extraño en mi vida personal. En medio del bullicio cotidiano, decidí buscar refugio en mis pensamientos mientras paseaba por el mercado central, rodeada por los aromas frescos y vibrantes colores del lugar donde tantas veces había encontrado consuelo antes. Sin embargo, hoy todo parecía diferente, incluso los vendedores sonreían menos al notar mi distracción evidente. Fue entonces cuando vi a alguien conocido al otro lado del mercado, un amigo cercano cuya mirada inquisitiva no podía ignorar fácilmente. Su presencia amplificó mis inseguridades mientras trataba de mantenerme distante e indiferente ante sus preguntas inevitables sobre cómo iba todo en casa. Al regresar a casa después del paseo lleno de ansiedad e introspección, encontré un mensaje inesperado esperando por mí: necesitamos hablar. Era él nuevamente, sus palabras traían consigo una mezcla inquietante de esperanza y temor al mismo tiempo. A medida que le respondía confirmando nuestro próximo encuentro esa noche, sentí como el destino comenzaba a tomar forma alrededor mío, como si estuviera atrapada dentro de un ciclo interminable donde cada elección podría tener repercusiones irreversibles. El encuentro estaba programado para esa misma noche. La tensión en mi pecho era palpable, como si cada latido resonara en un vacío que se había ido formando entre nosotros. A medida que las horas avanzaban, el anhelo y la incertidumbre se entrelazaban, creando una maraña de emociones que me resultaba difícil de descifrar. Cuando finalmente llegué a la cafetería del barrio, el aroma del café recién hecho me recibió. Era un lugar familiar, lleno de risas y murmullos, pero esta vez todo parecía distante. Me senté en una mesa en la esquina, buscando un refugio donde mis pensamientos pudieran fluir libremente. El ambiente vibrante contrastaba con mi estado interno, el bullicio a mi alrededor se sentía como un eco lejano. Al poco tiempo lo vi entrar. Su figura se destacó entre la multitud y, aunque el corazón me dio un vuelco, también sentí una punzada de duda. Las palabras que había recibido resonaban en mi mente: necesitamos hablar. Había algo serio en su tono que me hizo temer lo peor. Hola, dijo al acercarse, su voz era suave pero cargada de significado. Hola, respondí intentando mantener la compostura mientras él se sentaba frente a mí. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos en esa pequeña burbuja de incertidumbre. Finalmente rompió el silencio. He estado pensando mucho, comenzó. No sé si esto es lo correcto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La confusión emocional me consumía. Por un lado, deseaba seguir adelante con esta conexión inesperada. Por otro lado, sabía que las repercusiones podrían ser devastadoras. ¿Qué quieres decir?,
Pregunté con cautela. Él suspiró profundamente antes de continuar. No puedo evitar sentir lo que siento por ti, pero hay tantas cosas en juego. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. La conversación fluyó entre dudas y anhelos reprimidos. Ambos éramos conscientes del abismo que se extendía entre nuestras intenciones y la realidad que nos rodeaba. Mientras hablábamos sobre nuestras emociones y expectativas, no podía dejar de pensar en cómo mi vida había cambiado desde su regreso. No sé si estoy listo para dar este paso, dijo al final. Tal vez deberíamos detenernos aquí antes de complicar más las cosas. Su declaración fue como un jarro de agua fría, la realidad golpeó con fuerza. La idea de poner fin a nuestra relación antes de siquiera haberla comenzado me llenó de desasosiego. ¿Y qué pasará con nosotros? Pregunté sin poder contenerme. Él miró hacia abajo, evitando mi mirada mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. No quiero perderte, pero tampoco puedo arriesgarlo todo por algo tan incierto, respondió finalmente. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco desgarrador. La confusión crecía a pasos agigantados. ¿Cómo podía ser tan difícil decidir sobre algo que parecía tan claro? En ese momento sentí que todo lo que habíamos construido estaba al borde del colapso. Después del encuentro en la cafetería, regresé a casa sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Las luces del hogar estaban encendidas, mi esposo aún no había llegado. Me encontré frente al espejo del pasillo, observando mis propios ojos llenos de dudas y preguntas sin respuesta. El sonido del coche aparcando me sacó de mis pensamientos. Él había llegado justo cuando yo intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional. Cuando entró por la puerta, le sonreí forzadamente para ocultar las tormentas internas que azotaban mi mente. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Normal, y ya sabes cómo es todo, respondí evasivamente. La conversación continuó como siempre, preguntas triviales sobre el trabajo y planes para el fin de semana. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo importante estaba ocurriendo bajo la superficie. Su mirada parecía más intensa esta noche y eso despertó mis sospechas. En medio del diálogo cotidiano, noté cómo sus ojos buscaban los míos con una intensidad inusual. Esa noche no era igual a las demás, había una tensión palpable en el aire que no podía ignorar. De repente interrumpió mis pensamientos. He estado pensando en nosotros. El corazón se me detuvo por un instante mientras sus palabras flotaban entre nosotros como una nube oscura lista para estallar. ¿A qué te refieres?, pregunté cautelosa. Él tomó aire profundamente antes de continuar. Siento que hemos estado distantes últimamente, quizás deberíamos intentar reconectar nuevamente. Su voz era seria pero también mostraba un destello de esperanza. La propuesta era inesperada. ¿Acaso estaba intentando salvar nuestro matrimonio justo cuando yo comenzaba a explorar algo nuevo? La confusión se intensificó dentro de mí mientras recordaba las palabras del hijastro. Tal vez deberíamos detenernos aquí. La dualidad entre mis deseos y mis responsabilidades se hacía cada vez más pesada sobre mis hombros. Las expectativas sociales pesaban como una losa. ¿Cómo podría elegir entre lo correcto y lo que realmente deseaba? Esa noche fue larga e inquietante. Las horas pasaron lentamente mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. Finalmente decidí descansar un poco antes del nuevo día. Necesitaba claridad para enfrentar lo inevitable. Debía tomar una decisión sobre mi futuro inmediato antes de perderme completamente en este laberinto emocional donde cada camino parecía llevar a otro callejón sin salida. Al despertar por la mañana, el sol brillaba intensamente a través de las cortinas abiertas. Sin embargo, ese brillo no logró iluminar mi mente atormentada ni aclarar mis sentimientos encontrados respecto al hijastro y a mi esposo. Todo parecía igual pero diferente al mismo tiempo. Cada rincón del hogar recordándome tanto los momentos felices como aquellos vacíos llenos de anhelos no expresados. Mientras preparaba el desayuno mecánicamente para ambos hombres presentes en mi vida, sentí como cada acción era un recordatorio sutil del dilema al cual debía enfrentarme pronto. Seguir adelante con esta relación secreta o intentar reconstruir lo perdido con quien compartía tantos años juntos. Sin embargo, esa decisión quedó pendiente cuando recibí un mensaje inesperado durante la mañana. Quiero verte hoy.
Era él nuevamente, sus palabras traían consigo otra ola tumultuosa llena tanto expectativa como temor. Mientras miraba por la ventana, el cielo de Valencia se teñía de un azul profundo, reflejando el caos interno que experimentaba. La luz del sol iluminaba los azulejos de la cocina, recordándome que la vida seguía su curso, ajena a mis dilemas. El mensaje de él resonaba en mi mente. Quiero verte hoy. Las palabras parecían una invitación a un abismo del cual no estaba segura si deseaba saltar. A medida que el reloj avanzaba, el sonido del café goteando se mezclaba con mis pensamientos. Mi esposo entró en la cocina y me sonrió, una sonrisa que solía considerarse sincera, pero que ahora me resultaba distante. Hoy podríamos salir a caminar por el jardín, sugirió. Su voz era suave, casi esperanzada. La idea de una caminata tranquila contrastaba con la tormenta que se formaba en mi interior. Claro, respondí sin mucho entusiasmo. Mi mente estaba ocupada en cómo manejar la situación con él. La presión de cumplir con las expectativas familiares pesaba sobre mí como una losa. Mientras preparábamos el desayuno, cada movimiento se sentía mecánico, como si estuviera atrapada en un ciclo del cual no podía escapar. La rutina diaria ahogaba cualquier deseo de romper con lo establecido. Sin embargo, la posibilidad de verlo esa tarde me llenó de nerviosismo y emoción a partes iguales. El teléfono vibró nuevamente sobre la mesa. Era un recordatorio del encuentro programado. ¿A qué hora?, pensé mientras mis manos temblaban ligeramente al tomarlo. No podía evitar sentirme dividida entre dos mundos, uno donde las cosas eran predecibles y otro lleno de incertidumbre y deseo. ¿Te pasa algo?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. Su mirada era inquisitiva, pero no había lugar para explicaciones profundas en ese momento. No solo pensaba en algunas cosas, respondí evasivamente intentando ocultar mi confusión. Finalmente llegó la hora acordada y me encontré frente al espejo, ajustando mi cabello y revisando mi atuendo una vez más. La imagen que veía reflejaba a una mujer atrapada entre su pasado y un futuro incierto, una mujer que anhelaba más de lo que había conseguido hasta ahora. Al llegar al café donde habíamos decidido encontrarnos, el aroma del café recién hecho llenó mis sentidos y me hizo sentir un poco más tranquila. Él ya estaba allí sentado en una mesa apartada, mirando hacia la puerta como si estuviera esperando algo o a alguien importante. Cuando nuestras miradas se encontraron, hubo un instante de conexión silenciosa, uno donde las palabras eran innecesarias y todo lo que importaba era ese momento compartido entre nosotros dos. Me acerqué lentamente y tomé asiento frente a él. Gracias por venir, dijo él con una sonrisa tímida pero sincera. Su tono era cálido y eso me hizo sentir algo dentro, un destello de esperanza o quizás solo complicidad. No podía dejar pasar esta oportunidad, respondí mientras trataba de mantenerme firme ante la creciente tensión entre nosotros. La conversación fluyó con naturalidad al principio, hablamos sobre trivialidades cotidianas y recuerdos lejanos que compartíamos como familia antes de que todo cambiara drásticamente. Pero conforme avanzaban los minutos, la atmósfera se tornó más intensa y palpable. Me he estado sintiendo perdido últimamente, confesó él tras un sorbo de café. Sus palabras resonaron profundamente en mí, yo también había estado navegando en aguas turbias sin saber hacia dónde ir. No eres el único, murmuré sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. En ese instante comprendí que ambos estábamos buscando respuestas en medio del caos emocional que nos rodeaba. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un gesto inocente pero cargado de significado. Un impulso casi instintivo nos llevó a acercarnos aún más mientras nuestras miradas se mantenían fijas una en la otra. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó él con voz apenas audible mientras sus ojos reflejaban dudas similares a las mías. No lo sé, respondí sinceramente mientras notábamos cómo el mundo exterior desaparecía alrededor nuestro, éramos solo nosotros dos en ese pequeño rincón del universo. La tarde avanzó rápidamente entre risas nerviosas y momentos silenciosos llenos de significado no verbalizado hasta que llegó el momento inevitable. Teníamos que decidir qué hacer con esta conexión inesperada. Tal vez deberíamos vernos menos, propuso él tras un largo silencio, su voz temblorosa indicando su propio conflicto interno sobre nuestra situación actual.
No estoy segura si eso es lo que quiero, admití con franqueza mientras sentía como cada palabra pesaba como plomo sobre mis hombros. El tiempo pareció detenerse cuando nuestras manos volvieron a entrelazarse brevemente antes de separarse nuevamente, una despedida silenciosa cargada de promesas no cumplidas e incertidumbres futuras. Al salir del café sentí como el aire fresco chocaba contra mi piel. Era liberador pero también aterrador enfrentar lo desconocido después de haber sentido tan intensamente por alguien tan cercano a mí pero también tan prohibido. Regresé a casa sintiendo como cada paso resonaba dentro mío como si fuera un eco constante recordándome todo lo vivido ese día. Las risas compartidas y las miradas cómplices estaban grabadas profundamente en mi memoria mientras intentaba encajar nuevamente en mi papel habitual como esposa e hija adoptiva al mismo tiempo. Mi esposo estaba viendo televisión cuando llegué, su atención centrada completamente en lo que sucedía frente a él sin percatarse realmente del torbellino emocional por el cual acababa de pasar horas antes. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla ni siquiera para mirarme directamente a los ojos. Esa falta de conexión me golpeó aún más fuerte después del encuentro reciente lleno tanto anhelo como duda sobre qué decisiones tomar hacia adelante respecto a ambos hombres presentes en mi vida actual, uno conocido pero distante y otro intrigante pero prohibido. Normal, contesté mientras intentaba ocultar cualquier rastro visible del conflicto interno que amenazaba con desbordarse si no encontraba pronto respuestas claras para mí misma respecto a cómo seguir adelante desde aquí. La tarde se deslizaba suavemente envolviendo la ciudad en una luz dorada que apenas lograba atravesar las nubes. Me encontraba sentada en la cafetería del barrio, el aroma a café recién hecho y pasteles recién horneados llenaba el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de allí, atrapada en un torbellino de emociones. La decisión que debía tomar se acercaba como una sombra alargada, y cada minuto que pasaba me recordaba la urgencia de enfrentar mi realidad. El encuentro con él había sido inesperado. Había pasado semanas buscando un momento para hablar, pero siempre había algo que me detenía, el miedo a lo desconocido, a lo que podría desencadenar una elección irreversible. Pero en ese instante, mientras observaba las gotas de lluvia resbalar por la ventana, comprendí que no podía seguir así. La vida se deslizaba entre mis dedos como arena. Cuando finalmente llegó, su presencia iluminó la mesa donde estaba sentada. Su sonrisa era familiar y a la vez extraña, como un eco de tiempos pasados. ¿Estás bien?, preguntó con un tono suave que me hizo sentir como si solo existiéramos nosotros dos en ese momento. Sí, respondí con una voz más firme de lo que realmente me sentía. Solo pensaba en todo esto. Él se sentó frente a mí, y el silencio se convirtió en un puente entre nuestras almas. El bullicio del lugar se desvaneció mientras los recuerdos de nuestros encuentros anteriores comenzaban a fluir nuevamente en mi mente. Recordé cómo nuestras manos se habían rozado por primera vez y cómo había sentido una chispa indescriptible recorrerme. Nos besamos aquella noche bajo las estrellas, no podía olvidar esa sensación. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él con seriedad. Sus ojos buscaban los míos, intentando descifrar mis pensamientos ocultos. No lo sé, admití finalmente sintiendo el peso de mi indecisión aplastarme. Mi vida está hecha un lío. La conversación avanzó entre risas nerviosas y miradas intensas. Había tanto que decir y tan poco tiempo para hacerlo. La idea de seguir adelante con esta relación secreta parecía cada vez más arriesgada, pero al mismo tiempo era un fuego que ardía dentro de mí. Al salir de la cafetería, el cielo se oscureció repentinamente, las nubes amenazaban con desatar su furia sobre Valencia. Caminamos juntos hacia el coche, cada paso resonando con la presión del momento decisivo que se acercaba. Él tomó mi mano brevemente antes de abrir la puerta del vehículo, un gesto simple pero cargado de significado. ¿Y si nos alejamos? Un nuevo comienzo, sugirió mientras conducíamos por las calles mojadas. La idea resonó dentro de mí como un tambor lejano, era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. No puedo dejarlo todo atrás, murmuré sin poder evitarlo. La tensión creció entre nosotros mientras llegábamos a su casa, sabía que este encuentro podría ser decisivo para ambos. Una vez dentro, la atmósfera cambió drásticamente, el silencio era palpable y cargado de expectativas no dichas. Necesitamos hablar, dijo él al cerrar la puerta tras nosotros.
Asentí lentamente mientras me dirigía hacia el sofá donde tantas veces habíamos compartido risas y secretos. Pero hoy todo era diferente, hoy había un abismo entre nosotros lleno de decisiones por tomar. Lo he pensado mucho, comencé a decir antes de ser interrumpida por su mirada intensa. ¿Y qué has decidido?, preguntó con una mezcla de esperanza y desesperación. Las palabras luchaban por salir mientras mi corazón latía desbocado en mi pecho. Había tanto en juego, mi matrimonio vacío, mis deseos reprimidos y esa atracción prohibida que parecía crecer cada día más fuerte. Finalmente tomé aire profundo y dije, no puedo seguir así. Cada palabra sonó como una campana resonante en mis oídos. Él dio un paso hacia mí, acercándose lentamente como si temiera asustarme con su presencia tan cercana. ¿Entonces qué quieres? ¿Qué deseas realmente? Mis pensamientos giraban desenfrenadamente mientras buscaba respuestas claras en medio del caos emocional que me rodeaba. La imagen de mi esposo apareció fugazmente en mi mente, su rostro cansado y distante contrastaba drásticamente con la energía vibrante que emanaba él en este momento. No lo sé, respondí finalmente sintiéndome vulnerable ante su mirada inquisitiva. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva, pasemos unos días juntos fuera. Era una invitación arriesgada pero también liberadora, necesitaba escapar del peso del deber y explorar lo desconocido sin ataduras ni restricciones sociales. El brillo en sus ojos reveló cuánto anhelaba esta posibilidad, sin embargo, también vi destellos de preocupación reflejados allí mismo. ¿Qué pasaría después? Mientras hablábamos sobre los detalles del viaje improvisado que planeábamos hacer juntos, sentí una mezcla intoxicante de emoción y miedo apoderarse de mí nuevamente. Este podría ser nuestro último intento o quizás solo el comienzo de algo aún más complicado. Al caer la noche decidimos dar un paseo por las calles empapadas bajo la lluvia ligera. Valencia lucía diferente bajo ese manto grisáceo pero hermoso al mismo tiempo. Las luces titilantes reflejadas sobre los charcos creaban imágenes distorsionadas pero fascinantes, tal vez eso era lo que necesitábamos, ver nuestra vida desde otra perspectiva. Mientras caminábamos juntos bajo paraguas compartidos, nuestras manos buscaban conectarse nuevamente. Esa búsqueda constante por encontrar calor humano entre tanto frío emocional nos mantenía unidos aunque estuviera claro que estábamos navegando aguas peligrosas. De repente escuché el sonido familiar del móvil vibrando en mi bolso. Era el quien llamaba, mi esposo, justo cuando más vulnerable me sentía ante esta nueva realidad inminente. El corazón me dio un vuelco al pensar cómo responder, debía contestar o dejarlo sonar. Las decisiones nunca habían sido tan difíciles ni tan cargadas de consecuencias inmediatas.